Augusto. Augusto es el punto de partida de todo, el hombre que inventó el cargo que todos los demás de esta lista heredaron, y su muerte es tan romana como su vida, rodeada de sospechas, actuación y veneno susurrado. Murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, en Nola, Campania, a los 75 años, después de 41 años en el poder, el reinado más largo de cualquier emperador romano en la historia. La causa oficial fue una muerte natural, el deterioro gradual de un cuerpo anciano, pero Tácito y Suetonio dejan caer algo más oscuro. Su esposa Livia, a quien él había amado y temido durante décadas, pudo haber untado veneno en los higos maduros de su jardín privado, los higos que Augusto recogía directamente del árbol con sus propias manos para evitar que nadie los manipulara. La ironía es perfecta. El hombre más poderoso del mundo conocido murió, según los rumores, precisamente porque creyó que controlar la fuente de su comida era suficiente protección. Sus últimas palabras, según Suetonio, fueron una pregunta dirigida a los presentes en la habitación. ¿He interpretado bien mi papel en la comedia de la vida? Una despedida que era a la vez humilde y absolutamente calculada, porque Augusto nunca dejó de actuar, ni siquiera al morir. Su cuerpo fue transportado en procesión desde Nola hasta Roma, con paradas en cada ciudad importante del sur de Italia, y el imperio que había construido desde las cenizas de la República lloró a un hombre que, dependiendo de a quién le preguntaras, era o bien el salvador de Roma o el asesino de la libertad romana. Las sospechas sobre Livia nunca fueron probadas, y probablemente nunca lo serán. Tiberio. Tiberio es el caso perfecto de un hombre que sobrevivió a todo, menos a su propio sucesor. Segundo emperador de Roma, gobernó desde el año 14 d.C. hasta el 37 d.C., y pasó los últimos 11 años de su reinado recluido en su villa de Capri, gobernando el imperio más grande del mundo occidental mediante cartas, mientras Roma lo odiaba en silencio. Murió el 16 de marzo del año 37 d.C., en Miceno, a los 77 años, pero la causa de su muerte es todo menos clara. Tácito, en sus anales, describe una escena que parece sacada de una obra de teatro político. Tiberio pareció morir. Su respiración se detuvo, los presentes asumieron lo peor, y Calígula, su sucesor designado, comenzó ya a recibir felicitaciones. Entonces Tiberio recobró el conocimiento. La habitación entera entró en pánico. El prefecto pretoriano Macro, que había organizado meticulosamente el ascenso de Calígula, tomó una decisión rápida y mandó asfixiar al anciano emperador con almohadas antes de que pudiera complicar los planes de nadie. Calígula estaba presente, no intervino. El pueblo de Roma celebró la muerte de Tiberio en las calles con una alegría que Suetonio describe como apenas contenida, gritando que lo arrojaran al Tíber, la misma expresión que se usaba para los criminales más despreciados. Un hombre que había gobernado el imperio durante 23 años murió probablemente asfixiado por su propia guardia, mientras su sucesor observaba, y Roma brindó por ello, Calígula. Calígula gobernó 4 años, y en ese tiempo construyó una reputación de crueldad tan absoluta que los romanos que lo sobrevivieron dedicaron décadas a documentar cada exceso. Murió el 24 de enero del año 41 d.C., en un pasaje cubierto del complejo del Palatino a los 28 años, y lo que lo mató fue exactamente lo que había cultivado durante su reinado, la humillación sistemática de las personas que lo rodeaban. El líder del complot fue Casio Querea, un tribuno de la Guardia Pretoriana al que Calígula se había divertido durante meses asignándole contraseñas del día deliberadamente vulgares y burlándose de su voz en público. Querea esperó el momento en que el emperador estaba solo en el pasaje, rodeado de pocos guardias, y le asestó el primer golpe en el cuello. Entonces el resto de los conspiradores se unió, y entre todos le propinaron 30 puñaladas, un número que, según Suetonio, fue deliberadamente paralelo a las 23 heridas de Julio César, como si quisieran hacer notar que sabían lo que estaban haciendo y a qué tradición pertenecían. Inmediatamente después, los asesinos encontraron a su esposa Cesonia y la mataron también. A su hija pequeña, Julia Drusila, la arrojaron contra una pared. La guardia pretoriana, desorientada y sin órdenes claras, escondió el cadáver de Calígula bajo las gradas del teatro mientras decidía qué hacer con el poder que acababa de quedar vacante.
encontraron a Claudio, su tío, escondido detrás de una cortina, temblando. Lo proclamaron emperador. Claudio. Claudio es probablemente el asesinato mejor planeado de toda la historia imperial romana, ejecutado por la persona que más tenía que ganar y menos que perder. Cuarto emperador de Roma, gobernó desde el año 41 d.C. y amplió el imperio con la conquista de Britania. Reorganizó la administración imperial y fue, en muchos sentidos, uno de los gobernantes más capaces que Roma tuvo. Murió el 13 de octubre del año 54 d.C., a los 63 años, envenenado con setas, casi con toda certeza por su esposa Agripina la Menor, la madre de Nerón. El motivo era una cuestión de tiempo. Claudio comenzaba a mostrar favoritismo hacia su propio hijo biológico, británico, en lugar de hacia Nerón, el hijo de Agripina de un matrimonio anterior, y si eso continuaba, el cuidadoso trabajo político de años de Agripina se desmoronaría. Suetonio describe el veneno administrado durante un banquete en un plato de setas, aunque hay versiones alternativas que sitúan el veneno en la pluma de pavo real, que se usaba para inducir el vómito cuando alguien comía demasiado, un detalle que habría garantizado que incluso si Claudio vomitaba la cena, el veneno llegara de todas formas. Nerón, que tenía 16 años cuando subió al trono, bromearía después en público llamando a las setas el alimento de los dioses, porque una seta lo había convertido a él en dios, es decir, en emperador. La ironía brutal es que Claudio, un hombre al que el Senado había subestimado durante décadas por sus problemas físicos y su apariencia torpe, resultó ser uno de los administradores más competentes de la historia de Roma, y murió precisamente porque empezó a actuar como tal. Nerón. Nerón es el único emperador de esta lista que se mató a sí mismo, y lo hizo de la manera más dramáticamente insatisfactoria posible. Último de la dinastía Julio-Claudia, gobernó desde el año 54 d.C. hasta el 68 d.C., y en ese tiempo construyó una reputación tan destructiva que el Senado lo declaró enemigo público. La primera vez en la historia romana que eso le ocurría a un emperador en funciones. Huyó de Roma a caballo con apenas 4 libertos de confianza y se refugió en una villa a unos 6 kilómetros de la ciudad, propiedad de uno de ellos. Cuando llegaron noticias de que los jinetes se acercaban para arrestarlo, Nerón intentó clavar un puñal en su propia garganta, pero las manos le temblaban demasiado. No podía hacerlo. Finalmente fue uno de sus libertos, Epafrodito, quien le guió la mano y lo ayudó a clavar la hoja. Murió el 9 de junio del año 68 d.C., a los 30 años, con una herida en el cuello, sobre el suelo de tierra de una villa prestada, escondido como un fugitivo. Suetonio le atribuye las últimas palabras en latín que se convirtieron en quizás las más citadas de cualquier romano, Qualis artifex pereo, que se traduce como ¿qué artista muere conmigo? Puede que las dijera, puede que no, pero encajan tan perfectamente con el personaje que han sobrevivido 2000 años. Su muerte cerró la primera dinastía de Roma y abrió el año de los 4 emperadores. 12 meses de guerra civil en los que 4 hombres diferentes reclamaron el trono y 3 de ellos murieron violentamente. Vespasiano. Vespasiano es la anomalía de esta lista. El hombre que gobernó el Imperio Romano, fundó una dinastía, comenzó la construcción del Coliseo y luego simplemente murió de diarrea. Fundador de la dinastía Flavia, tomó el poder después del caos del año de los 4 emperadores y gobernó hasta el año 79 d.C., cuando una enfermedad gastrointestinal severa, posiblemente disentería, comenzó a consumirlo. Lo que hace memorable su muerte no es la causa, sino su actitud ante ella. Vespasiano era famoso por su sentido del humor seco y su absoluto desprecio por la pompa imperial, y mantuvo ese carácter hasta el final. Cuando la enfermedad lo debilitó al punto en que ya no podía moverse con facilidad, insistió en levantarse de la cama porque, según dijo, un emperador romano debe morir de pie. Sus últimas palabras, según Suetonio, fueron «Vae, puto deus fio», que se traduce aproximadamente como «Ay, creo que me estoy convirtiendo en Dios», una burla directa de la costumbre romana de deificar a los emperadores muertos. Murió el 23 de junio del año 79 d.C., a los 69 años, probablemente de pie, tal y como quería, aunque los detalles exactos de ese último momento son imposibles de verificar. Era el mismo año en que el Vesubio destruiría Pompeya y Herculano,
2 meses después de su muerte. Dejó el imperio en mejores condiciones de las que lo había encontrado, lo cual es algo que muy pocos emperadores de esta lista pueden decir. Domiciano. Domiciano fue asesinado en su propio dormitorio por personas en las que confiaba, y el detalle más extraordinario de su muerte es cuánta planificación requirió. Tercer y último emperador Flavio, gobernó desde el año 81 después de Cristo, con una autoridad cada vez más absoluta que irritó al Senado y aterrorizó a su propia corte. La conspiración que lo mató incluyó a su esposa Domicia, a varios libertos de confianza y a oficiales de la guardia, y su ejecución fue meticulosa. Un liberto llamado Estéfano llevaba días circulando por el palacio con el brazo en cabestrillo, fingiendo una herida, con un cuchillo escondido dentro. El 18 de septiembre del año 96 d.C., Estéfano se acercó al emperador con un mensaje urgente y lo apuñaló en la ingle. Lo que siguió fue caótico y brutal. Domiciano, herido pero no muerto, intentó arrancarle el arma a Estéfano con la mano desnuda, cortándose los dedos en el proceso, y gritó pidiendo el cuchillo que guardaba escondido bajo su almohada como medida de seguridad. La almohada estaba vacía. Alguien lo había retirado antes. Luchó con varios atacantes mientras sangraba. Fue inmovilizado y apuñalado repetidamente hasta que murió. Tenía 44 años. El Senado, que lo había odiado durante años, respondió con una velocidad notable. Votó la damnatio memoriae, la condena de la memoria, borrando su nombre de los registros públicos, destruyendo sus estatuas y eliminando sus inscripciones de los monumentos. Su sucesor fue el anciano y respetado senador Nerva, que no tenía herederos, y que el Senado consideró una opción segura y transitoria, Trajano. Trajano murió lejos de Roma, lejos de la victoria, y lejos de cualquier conclusión satisfactoria, lo cual es una de las ironías más crueles de toda la historia imperial. Considerado Optimus Princeps, el mejor príncipe, por el Senado romano, llevó el imperio a su máxima extensión territorial, incorporando Dacia, Arabia y partes de Mesopotamia. Murió en Celino, una ciudad de Cilicia en la costa sur de lo que hoy es Turquía, en agosto del año 117 d.C., a los 63 años, mientras regresaba de una campaña contra el Imperio Parto que no había terminado tan bien como había comenzado. La causa fue un derrame cerebral, aunque había sufrido problemas de salud crecientes durante meses, incluyendo edemas que algunos historiadores modernos han relacionado con posible envenenamiento, aunque esa teoría no tiene respaldo sólido en las fuentes antiguas. Su muerte creó una crisis de sucesión inmediata. Adriano fue declarado su sucesor adoptivo, pero los rumores decían que Plotina, la esposa de Trajano, había fabricado o manipulado la declaración de adopción después de la muerte del emperador, cuando ya no podía confirmarla ni negarla. Sus cenizas fueron transportadas a Roma y enterradas bajo la base de la columna trajana en el Foro, la única vez en la historia romana que un emperador fue sepultado dentro de los límites de la ciudad misma, un honor que la ley romana había prohibido durante siglos. La columna mide 38 metros, y sus relieves en espiral narran sus campañas dásicas con un detalle que los historiadores modernos siguen estudiando. Adriano. Adriano pasó sus últimos meses queriendo morir y sin que nadie se lo permitiera. Sucesor de Trajano, gobernó desde el año 117 d.C. y transformó el imperio de una máquina de conquista en una entidad consolidada y administrada, construyendo el muro de Adriano en Britania, reconstruyendo el Panteón en Roma y viajando personalmente por casi cada provincia del imperio. Murió el 10 de julio del año 138 d.C. en Bayas, una villa de descanso frente al mar Tirreno, a los 62 años, después de meses de deterioro físico causado por una enfermedad cardíaca que lo dejaba con edemas severos, hemorragias nasales frecuentes y dificultad progresiva para respirar. Según la historia augusta, intentó suicidarse en varias ocasiones durante ese periodo, ordenando a esclavos y médicos que lo ayudaran a terminar con su sufrimiento, y ninguno se atrevió, aterrados por las consecuencias legales y políticas de matar al emperador, aunque él mismo lo pidiera. En sus últimas semanas escribió un poema dirigido a su propia alma, uno de los textos más famosos de toda la literatura latina, Animula, Vagula, Blandula, Hospes comesque corporis, que se traduce aproximadamente como almita, errante y suave, huésped y compañera del cuerpo.
Los últimos años de su vida estuvieron marcados por el dolor que nunca superó de la muerte de Antino, su joven favorito griego que se ahogó en el Nilo en el año 130 d.C., en circunstancias nunca del todo aclaradas. Adriano lo deificó, construyó una ciudad en su honor en Egipto, y nunca volvió a ser completamente el mismo hombre. Marco Aurelio. Marco Aurelio es el filósofo que gobernó el imperio más poderoso del mundo, y murió en una tienda de campaña militar en la frontera del Danubio, que es exactamente el tipo de final que él mismo habría considerado apropiado. Autor de las Meditaciones, uno de los textos estoicos más influyentes jamás escritos, gobernó desde el año 161 d.C. y pasó gran parte de su reinado combatiendo invasiones germánicas en la frontera norte del imperio. Murió el 17 de marzo del año 180 d.C., probablemente en Vindobona, la actual Viena, aunque algunas fuentes sitúan su muerte en Sirmio, a los 58 años, y la causa más probable fue la plaga antonina, la misma epidemia devastadora que había matado a millones de personas en el imperio durante los 15 años anteriores y que él había combatido sin poder detener. Según algunas fuentes, en sus últimos días rehusó comer para no prolongar innecesariamente su agonía, una decisión completamente coherente con la filosofía que había practicado toda su vida. Las palabras que se le atribuyen en su lecho de muerte, dirigidas a los soldados que lo rodeaban, fueron: «¿Por qué lloráis por mí? Pensad más bien en la peste y en la muerte común de todos». Su mayor fracaso histórico, el que los historiadores han debatido durante siglos, fue designar a su propio hijo Cómodo como sucesor, rompiendo la tradición de los 5 buenos emperadores de adoptar al hombre más capaz disponible. Marco Aurelio lo sabía. Escribió sobre la importancia de la virtud y la razón, y luego dejó el imperio en manos de su hijo, que resultó ser exactamente el tipo de gobernante que las Meditaciones condenaban. Cómodo. Cómodo se creía Hércules reencarnado, renombró Roma Colonia como Diana, y murió estrangulado en su propio baño por un luchador a quien él mismo había entrenado, lo cual es un final que ningún escritor de ficción se habría atrevido a inventar. Hijo de Marco Aurelio, gobernó desde el año 177 d.C., con una excentricidad que fue escalando hacia la crueldad y la paranoia. La conspiración que lo mató en la noche del 31 de diciembre del año 192 d.C. comenzó porque su concubina Marcia encontró una tablilla con una lista de personas que Cómodo planeaba ejecutar, y su propio nombre estaba en ella. El plan fue rápido y directo: envenenarle la comida durante la cena de Año Nuevo. Funcionó a medias. Cómodo ingirió el veneno, pero vomitó antes de que hiciera efecto completo, posiblemente porque había bebido demasiado y quedó debilitado pero vivo. Con el tiempo agotándose, los conspiradores enviaron a Narciso, un luchador que entrenaba regularmente con el emperador y en quien Cómodo confiaba, para que terminara el trabajo. Narciso entró en los baños imperiales y estranguló a Cómodo mientras éste se bañaba. Tenía 31 años. El Senado lo declaró enemigo público después de muerto, y su sucesor, Pertinax, comenzó su reinado restaurando el nombre oficial de Roma. La muerte de Cómodo no trajo estabilidad. Pertinax sería asesinado por la Guardia Pretoriana apenas 87 días después de llegar al poder, en lo que se convirtió en uno de los episodios más vergonzosos de la historia romana, cuando los pretorianos subastaron literalmente el trono al mejor postor. Septimio Severo. Septimio Severo, el primer emperador romano nacido en África, murió en la ciudad más al norte que el Imperio Romano jamás ocupó de forma permanente, que es el tipo de simetría geográfica que a los historiadores les encanta señalar. Fundador de la dinastía Severa, gobernó desde el año 193 d.C. y pasó sus últimos años en Britania intentando pacificar Caledonia, el territorio que hoy es Escocia, una campaña que nunca terminó como esperaba. Murió el 4 de febrero del año 211 d.C., en Eboracum, la actual York, a los 65 años, de artritis severa y posiblemente gota, enfermedades que habían ido destruyendo su cuerpo durante años mientras su mente seguía siendo completamente lúcida y su voluntad de hierro. Sus últimas palabras, según Dion Casio, fueron dirigidas a sus 2 hijos, Caracalla y Geta, que estaban presentes. Sed de acuerdo, pagad a los soldados, ignorad a todos los demás.
Caracalla ignoró el primer consejo con una eficiencia devastadora. Menos de un año después de la muerte de su padre, asesinó a su propio hermano Geta mientras éste se refugiaba en los brazos de su madre. Las cenizas de Septimio Severo fueron transportadas de regreso a Roma en una urna de alabastro de color púrpura y blanco, recorriendo miles de kilómetros desde el extremo norte del imperio hasta su capital. Había gobernado 18 años y dejó las finanzas imperiales en relativo orden, lo cual, en el contexto de lo que vendría después, fue su legado más duradero. Caracalla. Caracalla murió en el momento más íntimo y vulnerable posible, y el arma que lo mató fue el miedo de un hombre a quien él mismo había aterrorizado. Hijo de Septimio Severo, famoso por el edicto del 200 a.C., que concedió ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, y por el baño público más grande jamás construido en Roma, las termas de Caracalla, gobernó con una brutalidad que mantenía a su propio círculo en estado de terror constante. Murió el 8 de abril del año 217 d.C., mientras orinaba al costado del camino durante una marcha militar entre Edesa y Carras, en la actual Turquía, a los 29 años. Un soldado llamado Julio Marcial se acercó con el pretexto de entregarle un mensaje. Esperó a que el emperador estuviera en la posición más comprometida posible y lo apuñaló por la espalda. Marcial actuaba bajo órdenes, o al menos bajo la inspiración directa, del prefecto pretoriano Macrino, quien había sabido que Caracalla planeaba ejecutarlo y decidió actuar primero. Los guardias personales del emperador tardaron en reaccionar, y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Macrino se convirtió en el siguiente emperador, el primero en la historia romana que llegó al cargo sin pertenecer a la clase senatorial, un hecho que el Senado encontró casi tan ofensivo como el asesinato en sí. Alejandro Severo. Alejandro Severo murió llorando abrazado a su madre, asesinado por los mismos soldados que se suponía debía liderar, y su muerte abrió el período más caótico de la historia imperial romana. Último de la dinastía Severa, subió al trono a los 13 años y gobernó con la influencia determinante de su madre Julia Mamaea, lo cual sus tropas interpretaron como debilidad. En marzo del año 235 d.C., durante una campaña en la frontera germánica, sus soldados se amotinaron bajo el liderazgo del general Maximino el Tracio, un hombre de origen campesino que medía, según las fuentes antiguas, más de 2 metros, y cuya brutalidad los soldados admiraban exactamente en la proporción en que despreciaban la moderación de Alejandro. El detonante inmediato fue la decisión del emperador de negociar con los germanos y ofrecerles dinero en lugar de combatirlos, algo que sus tropas consideraron una humillación inaceptable. Los amotinados irrumpieron en la tienda imperial. Alejandro Severo, que tenía 26 años, estaba con su madre. Según la historia augusta, los soldados los encontraron abrazados, llorando. Los mataron a los dos. Con él murió la dinastía Severa, y con ella cualquier esperanza de continuidad dinástica estable. Lo que siguió fueron 50 años de anarquía militar, el periodo conocido como la crisis del siglo III, en el que el imperio tuvo más de 20 emperadores en 5 décadas, la mayoría de los cuales murieron violentamente. Aureliano reunificó el imperio romano después de que parecía haberse fragmentado permanentemente, y luego fue asesinado por una mentira. Gobernó desde el año 270 d.C., y en apenas 5 años reconquistó el imperio de las Galias en Occidente, y el reino de Palmira en Oriente, restaurando la unidad territorial del imperio y ganándose el título oficial de Restitutor Orbis, restaurador del mundo. Murió en septiembre u octubre del año 275 d.C., probablemente cerca de Perinto en la actual Turquía, mientras se dirigía con su ejército hacia Persia para una nueva campaña. La causa de su muerte fue una de las más absurdas y trágicas de toda la historia imperial. Su secretario personal, un liberto llamado Eros, temía ser castigado por una falta menor y, en lugar de enfrentarse a las consecuencias, falsificó una lista de nombres de oficiales que supuestamente Aureliano había condenado a muerte. Los oficiales en la lista, convencidos de que sus vidas estaban en peligro, organizaron un complot y asesinaron al emperador. Solo después descubrieron que la lista era completamente falsa, que Aureliano no había planeado ejecutar a nadie de entre ellos y que habían matado al mejor general de su generación por el pánico de un hombre que no quería recibir una reprimenda.
El Senado y el ejército quedaron tan horrorizados por el crimen que tardaron varios meses en elegir sucesor, en un proceso sin precedentes en el que ambas instituciones se pasaban mutuamente la responsabilidad de la elección. Diocleciano. Diocleciano es el único hombre de esta lista que renunció voluntariamente al poder más grande del mundo conocido para irse a cultivar coles, y que luego rechazó todas las ofertas de regresar. Gobernó desde el año 284 d.C. y transformó el imperio con la tetrarquía, un sistema de 4 emperadores gobernando simultáneamente que pretendía resolver el problema endémico de la sucesión violenta. En el año 306 d.C., abdicó, el primero y casi único emperador romano en hacerlo, y se retiró a su palacio personal en Spalatum, la actual Split en Croacia, frente al mar Adriático. Pasó sus últimos años en el jardín, y cuando Maximiano, su coemperador, le suplicó que regresara para estabilizar el sistema de la tetrarquía que se estaba desmoronando en guerra civil, Diocleciano respondió con una de las frases más memorables de la antigüedad tardía. Si Maximiano hubiera visto las coles que cultivaba, no le pediría eso. Murió probablemente en el año 311 d.C., a aproximadamente 68 años, aunque las circunstancias exactas de su muerte son inciertas, con algunas fuentes sugiriendo una enfermedad natural y otras insinuando que pudo haberse dejado morir voluntariamente de inanición al ver cómo todo lo que había construido se destruía. El palacio de Diocleciano en Split es hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y sigue siendo uno de los complejos romanos mejor conservados del mundo. Constantino I. Constantino I murió como un catecúmeno, vestido de blanco en lugar de púrpura imperial, habiendo esperado toda su vida para recibir el bautismo cristiano en el último momento posible, y esa decisión dice más sobre la teología y la política de su época que cualquier otra cosa que haya hecho. Primer emperador cristiano, gobernó desde el año 306 d.C. y transformó el imperio con el Edicto de Milán del 313 d.C., que legalizó el cristianismo, y con el Concilio de Nicea del 325 d.C., que estableció la ortodoxia cristiana. Murió el 22 de mayo del año 337 d.C., en Nicomedia, la actual Izmit, en Turquía, a los 65 años, de una fiebre severa que sus médicos no pudieron controlar, mientras se preparaba para una campaña militar contra Persia que nunca llegó a iniciar. El bautismo en el lecho de muerte era una práctica teológicamente calculada en la época. Recibir el sacramento en el último momento significaba morir sin haber acumulado pecados posteriores, una limpieza total. Fue enterrado con armadura blanca de catecúmeno en lugar de la túnica púrpura imperial, y su muerte desencadenó inmediatamente una masacre dinástica. Sus 3 hijos, que se dividieron el imperio, eliminaron sistemáticamente a casi todos los demás parientes masculinos que pudieran representar una amenaza para su poder. La Iglesia Ortodoxa lo canonizó como santo e igual a los apóstoles. El Imperio Romano lo deificó según la tradición pagana. Fue, simultáneamente, el último dios romano y el primer santo imperial cristiano. Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata fue el último emperador pagano de Roma, el hombre que intentó revertir la cristianización del imperio y murió atravesado por una lanza en el desierto de Mesopotamia sin que nadie sepa con certeza quién la lanzó. Gobernó desde el año 361 d.C. y dedicó su reinado a restaurar los cultos paganos tradicionales y reducir el poder de la Iglesia cristiana, ganándose el apelativo de apóstata con el que los historiadores cristianos posteriores lo recuerdan. Murió el 26 de junio del año 363 d.C., a los 31 años, durante una retirada caótica después de la batalla de Samarra, cerca del río Tigris. Una lanza lo golpeó en el costado derecho, perforando el hígado, y tardó varias horas en morir, consciente durante la mayor parte del proceso. El gran misterio que rodea su muerte es la identidad del lanzador. Pudo haber sido un soldado persa, pero la teoría alternativa, que los historiadores modernos continúan debatiendo, es que fue un soldado cristiano de sus propias tropas que aprovechó el caos de la retirada. La frase que se le atribuye como última palabras, «Venciste, Galileo», dirigida supuestamente al cielo como reconocimiento de la victoria del dios cristiano, es casi con certeza una invención posterior.
Amiano Marcelino, el historiador más neutral y contemporáneo que narra su muerte, no la menciona en absoluto. Con Juliano murió el último intento serio de revertir la dirección religiosa del imperio, y el paganismo nunca recuperó una posición de poder oficial en Roma. Teodosio I y murió en Milán en enero, hinchado por una enfermedad que lo fue consumiendo durante meses, consciente de que el imperio que dejaba atrás no volvería a estar unido nunca más, porque él mismo había tomado esa decisión. Último emperador en gobernar un imperio romano unificado, consolidó el cristianismo como religión oficial y única del Estado con el Edicto de Tesalónica del año 380 d.C., y prohibió el culto a los dioses paganos. Murió el 17 de enero del año 395 d.C. en Mediolanum, la actual Milán, a los 48 años, de hidropesía, la acumulación generalizada de líquido en el cuerpo que los médicos modernos asociarían con insuficiencia cardíaca o renal severa. Era un hombre que había envejecido décadas en pocos años. Las campañas militares constantes, las tensiones políticas del gobierno y quizás los excesos del banquete imperial habían destruido un cuerpo que en teoría debería haber durado mucho más. Antes de morir, dividió el imperio entre sus dos hijos. Arcadio, de 17 años, recibió el imperio de Oriente con capital en Constantinopla, y Honorio, de 10 años, recibió el imperio de Occidente con capital efectiva en Milán. Ambos eran demasiado jóvenes, demasiado inexpertos y demasiado dependientes de sus generales para gobernar eficazmente. La decisión de Teodosio de dividir el imperio entre sus hijos, en lugar de designar a un gobernante único capaz, es considerada por muchos historiadores como el momento en que la caída del Imperio Romano de Occidente se volvió prácticamente inevitable. Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo tenía entre 14 y 16 años cuando se convirtió en el último emperador de Roma Occidental, y la única razón por la que no fue asesinado es que el hombre que lo depuso lo consideró demasiado pequeño e insignificante para merecer la muerte. Su nombre era una cruel acumulación de ironías históricas. Rómulo, como el legendario fundador de Roma, y Augustulo, el diminutivo de Augusto, el pequeño Augusto, como si el destino hubiera querido subrayar explícitamente que era el final de algo que había comenzado con grandeza. Fue depuesto el 4 de septiembre del año 476 d.C. por Odoacro, líder de las tropas germánicas que entonces componían gran parte del ejército romano de Occidente, que simplemente decidió que el cargo de emperador occidental ya no era necesario. En lugar de ejecutarlo, Odoacro lo envió al exilio con una pensión anual de 6.000 sólidos de oro al castillo de Lucullanum, el actual castillo de Lobo, sobre una pequeña isla en la bahía de Nápoles, donde el joven pasó el resto de sus días mirando el mar. Odoacro no tomó el título de emperador, envió las insignias imperiales a Constantinopla y se declaró simplemente rey de Italia. El año 476 d.C. es la fecha que los historiadores modernos usan convencionalmente para marcar la caída del Imperio Romano de Occidente, aunque en ese momento la mayoría de los contemporáneos no lo percibió como un evento especialmente dramático. Lo que sí continuó, y duraría otros 1000 años, fue el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla, al que hoy llamamos Imperio Bizantino. Si quieres ver más, haz clic en el video en pantalla ahora.